Hola con todos, mi nombre es María José Villegas, soy estudiante de Psicología Clínica de la Universidad Católica del Ecuador y hoy les voy a hablar sobre la conducta de ingesta. La primera será la ingesta de líquidos. Como sabemos, este está controlado por mecanismos de saciedad que provocan que cese la conducta de hambre o de sed cuando se ha producido un aporte adecuado de nutrientes o agua. Estos mecanismos funcionan anticipando el restablecimiento. Es decir, aunque todavía no haya llegado el agua a los nutrientes donde se necesita, el mecanismo de saciedad sabe que ya es suficiente, por lo que no nos permite ingerir más. El mecanismo de la ingesta de líquidos cumple un proceso que es el siguiente. El primero son los líquidos corporales, que es cuando el organismo pierde agua. El segundo son los detectores, que es cuando indican la pérdida del organismo, que ha sufrido el organismo de agua. El tercero son los mecanismos de corrección, que es cuando sentimos la necesidad de beber agua. El cuarto es el estómago. El estómago se llena y envía señales al cerebro de que no es necesario seguir ingiriendo agua. El quinto son mecanismos de saciedad, es cuando ya estamos llenos y se deja de beber. Y el sexto se absorbe agua, que es cuando los líquidos recuperan el valor normal dentro del cuerpo. Ahora les voy a hablar sobre el balance hídrico. Como sabemos, en nuestro cuerpo hay un 70% de agua. Al igual que cuando evolucionaron los océanos primitivos, nuestras células no solo están llenas de líquido en su interior, sino que se encuentran inmersas en un medio acuosalino a través del cual captan oxígeno y nutrientes. En este caso es lo que le da la validez a nuestro cuerpo y estamos saciados. El cuerpo contiene 4 compartimentos de líquido. El primero es el líquido intracelular, que ocupa un 67% en la porción fluida del citoplasma de las células. El segundo es el líquido extracelular. Este se divide en dos. El primero es el líquido intersticial, que es el agua marina que baña nuestras células, que está ocupando un 26% más o menos. El otro es el líquido extravascular, que es el plasma sanguíneo, que ocupa un 7%. Y el último es el líquido cefalorraquídeo, que ocupa simplemente un 1% en el cuerpo. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de sed. La primera es la sed osmótica. El volumen de líquido sanguíneo, llamado volemia, también ha de ser regulado con mucha precisión. Si se produce un descenso del volumen, el corazón no puede seguir bombeando la sangre de forma efectiva. Aunque el aparato vascular humano puede llevar a cabo ciertos ajustes, por ejemplo, contrayendo las paredes de las venas y arterias más pequeñas, si estos ajustes no son suficientes, se puede producir una insuficiencia cardíaca, con consecuencias fatales. Por lo tanto, el control del volumen sanguíneo ha de ser regulado con exactitud. La concentración de líquido intracelular y la volemia son captados a través de receptores diferentes. Lógicamente, ya cada líquido es distinto, por lo cual cumple diferentes funciones. Aunque ingerimos suficiente líquido y sal en nuestra vida diaria, el excedente es secretado por los riñones. A veces los niveles de agua y sodio disminuyen demasiado, y esto es debido a lo que perdemos agua constantemente por evaporaciones, sudor, expulsión de fluidos, la misma respiración que nos deja expuestos al aire y las superficies húmedas del aparato respiratorio. Por suerte contamos con un mecanismo compensador. La sensación de sed que nos mueve a buscar agua o sal es la que regula el balance hídrico. Cuando ingerimos agua o sal, este pasa a través por una membrana impermeable llamada osmosis. Ahora les voy a hablar sobre la sed volémica. Cuando se pierde agua a través de la piel por evaporación, se reduce el volumen de los 3 compartimentos, el intersticial, el intravascular y el intracelular. Por el contrario, cuando se pierden fluidos debido al vómito, la diarrea o la pérdida de sangre, solo se reduce el volumen sanguíneo. Entonces estaríamos ante la sed volémica. El plasma sanguíneo contiene agua y sodio. Al reducirse se pierde tanto agua como sal. Por tanto, la sed volémica implica un apetito de sal. Existen 2 sistemas para detectar y compensar la hipervolemia. El primero se encuentra en los riñones. El sistema renino-angiosténico. En los riñones existen unos receptores capaces de notar que el flujo sanguíneo se ha disminuido. Entonces estos receptores avisan al riñón para que se produzca la renina. La renina transforma la proteína angiostensinógena, que es una hormona que se la denomina así,
Entonces, se puede decir que estas hormonas son igual a las proteínas, que desencadenan aminoácidos, por lo que la proteína haya ascendido a la hormona gracias a ciertos tequemenejes. Ahora la angiotensina 2 consigue que los riñones retengan agua y sodio, aumente la presión arterial y nos entren ganas de beber y de comer algo salado para saciar lo que el cuerpo nos pide. Como vemos aquí se cumple el proceso que expliqué hace un momento. Ahora le voy a hablar sobre los mecanismos neurales de la sed. Como ya se ha visto, los mismos receptores que desencadenan la conducta del beber se hallan en el tejido cerebral que rodea la región AB3B, en ciertas especies en el OLT. Toda la región en entorno de la zona anterior del tercer ventrículo, tanto la dorsal como la ventral, parece ser la parte del encéfalo donde se integran las señales osmóticas y volémicas para controlar esta conducta del beber. El núcleo del A solitario es un núcleo que proyecta axones aferentes a muchas partes del encéfalo, incluyendo la región del AB3B. Y la segunda señal para que se desencadene la sed volémica la proporciona la angiotensina 2, dado que este péptido no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces no puede afectar directamente a las neuronas que se hallan en el interior del encéfalo. Como podemos ver esta explicación en este gráfico. Ahora les voy a hablar sobre el segundo tipo de ingesta, que es la ingesta de alimentos. La ingesta de alimentos dice que si es que el mecanismo de ingesta de líquidos ya es bastante sofisticado, tratándose únicamente de regular la ingesta de sodio y agua, no debe sorprendernos que el mecanismo de regulación de la ingesta alimentaria, a partir del cual obtenemos carbohidratos, grasas, aminoácidos, vitaminas, minerales y sodio, sea aún más complejo. La vida se alimenta de vida. Cuando comemos incorporamos a nuestro organismo de moléculas que una vez formaron parte de otros seres vivos, plantas, animales, y en fin utilizamos estas moléculas como material de construcción y también como combustible, es decir, energía, para que nuestras células funcionen bien, para poder movernos o mantener la temperatura corporal y realizar todas las actividades de la vida cotidiana. Ahora les voy a hablar sobre las características del metabolismo celular. El metabolismo es el conjunto de reacciones y procesos fisioquímicos que ocurren en una célula. El metabolismo se divide en dos procesos conjugados, que es el catabolismo y el anabolismo. Las reacciones catabólicas liberan energía. Un ejemplo es la glucosis, un proceso de degradación de compuestos como la glucosa, cuya reacción resulta en la liberación de energía retenida en sus enlaces químicos. Las reacciones anabólicas, en cambio, utilizan esta energía liberada para recomponer enlaces químicos y construir componentes de células, como lo son las proteínas y los ácidos nucleicos. El anabolismo y el catabolismo son procesos acoplados que hacen el metabolismo un conjunto, ya que cada uno depende del otro. También mencionamos que esto se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo, como la digestión de alimentos y nutrientes, eliminación de los desechos a través de la orina y de las heces, la respiración y la circulación sanguínea y la regulación de la temperatura. Contamos con el aporte alimentario diario, ya que llega al sistema digestivo, y además contamos con otros dos depósitos de reversas, para cuando el tubo digestivo esté vacío. Entonces aquí utilizamos el digestivo de corto plazo que almacena los carbohidratos y nos puede dar energía por las grasas. Ahora siempre nos hemos preguntado ¿qué inicia la conducta del comer? Pues ahora les voy a responder. Podemos decir que las señales ambientales son parte de este, ya que los alimentos nos dan energía. Si se ingieren más calorías de las que se queman, se aumenta de peso y se adelgaza cuando se quema más de lo que se come. En la época de nuestros antepasados había una crisis que se llamaba maldadas, que es por la cual se desarrollaban tendencias a comer en exceso en épocas de abundancia, a fin de tener reservas para los malos tiempos. Debido a este hábitat de banquete o hambre, la selección natural potenció los mecanismos para buscar y guardar, ya que no se cuidó tanto los mecanismos para evitar la sobrealimentación. Las siguientes son las señales del estómago. Cuando el estómago está vacío, libera una hormona peptídica llamada grelina, que ésta interviene en la liberación de la hormona del crecimiento. Cuando estamos en ayunas y falta poco para que comamos, aumenta el nivel de grelina
y con eso ya saciamos la sensación, con eso aumenta la sensación del hambre. Si inyectamos grelina, no solo estimularemos el apetito de los sujetos, sino que también vendrán a nuestra cabeza imágenes de alimentos que nos gustan. Las siguientes son las señales metabólicas. Si por alguna circunstancia nos saltamos varias comidas, aunque nuestro cuerpo y cerebro estén tirando a través de las reservas a corto o medio plazo, es claro que ha llegado el momento de pensar en algo de comer. La bajada de glucosa es una potente señal de hambre. Se puede provocar experimentalmente inyectando la insulina de 2-DG, o sea, una no radioactiva, que como sabemos imita la glucosa ocupando el transportador que ingresa a la célula. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué detiene la conducta del comer? Pues existen mecanismos a corto plazo que se ocupan de las consecuencias inmediatas de ingerir comida y mecanismos a largo plazo, en periodos más especiados que controlan la ingesta de calorías, modulando la sensibilidad de los mecanismos cerebrales del hambre que las personas recibimos. Como hemos mencionado también, estamos muy bien preparados para empezar a comer, el olor, la visión y la cantidad y la calidad de la comida, y no estamos tan preparados para dejar de hacerlo. Uno de estos son los factores cefálicos. Se denominan factores cefálicos aquellos factores que median la conducta de la ingesta y que están en la cabeza, ojos, nariz, boca y garganta. La comida se ve, se saborea, se mastica y se traga. Si todos estos influyen en la cesación del hambre, también lo hacen en la saciedad. Si inyectamos sopa en el estómago de los sujetos, estos sienten menos saciedad. Por otra parte, no es el hecho de comer lo que produce la saciedad. Si a un pobre animalito, un investigador le coloca una fístula gástrica, el pobre animalito seguirá comiendo indefinitivamente. El siguiente son los factores gástricos. Si dejamos a una ratita que coma lo que quiera y luego extraemos cierta cantidad de nutrientes del estómago, la ratita, cuando se le permite volver a comer, comerá exactamente la cantidad de nutrientes que se le ha extraído, y eso sucederá incluso si les llena el estómago con una solución salina no nutritiva. Los siguientes son los factores intestinales. Cuando la comida llega al estómago, se mezcla con ácido clorhídrico y pepsina, una enzima que descompone las proteínas en sus aminoácidos esenciales. Poco a poco la comida se va introduciendo donde se mezcla con la bilis y las enzimas. La hormona de colecistoquinina provoca una contracción de la vesícula biliar, suministrando bilis o duodeno, lo que ayuda a descomponer las grasas en pequeñas partículas para que los intestinos puedan absorberlas. Los otros son los factores hepáticos. Tantos factores gástricos como los intersticiales son mecanismos de anticipación. Estos predicen que los nutrientes que llenan al tubo digestivo servirán para cubrir las necesidades del organismo, pero hasta que los alimentos no se absorban por parte del intestino, no pueden ser utilizados por parte de las células. Como se sabe, el hígado es el primer órgano en saber que los nutrientes están siendo absorbidos por el intestino. También existen detectores en el hígado que detectan la presencia de desnutrientes y que envían señales al cerebro, prolongando las señales ya iniciadas por parte de los mecanismos que mencionamos anteriormente. Ahora les voy a hablar sobre los neurotransmisores. 1. La insulina. Esta hormona permite que las células del cuerpo metabolicen la glucosa y que los nutrientes que pertenecen en los adipocitos donde son transformados en triglicéridos. En cuanto al cerebro, que como sabemos no necesita de insulina para adquirir glucosa, contiene receptores de esta hormona que avisan que el organismo está en la fase de absorción, actuando como señal de saciedad. El siguiente es el glucagón. Es el principal mecanismo regulador para la secreción del glucagón. Es la sangre. Es decir, cuando los niveles de esta aumentan, se produce una inhibición de secreción del glucagón y un aumento de la secreción de la insulina, mientras que cuando la glucemia disminuye, aumenta la secreción del glucagón y disminuye la de la insulina. Al nivel de los carbohidratos, el glucagón promueve la glucogenólisis y a partir de aminoácidos en el hígado, ya que estos dos procesos generan y aumentan los niveles de glucosa disponibles. Al nivel de los lípidos genera estimulación de la lipasa, hormona sensible, por lo que promueve el desdoblamiento de triglicéridos. El glucagón produce también un aumento en el catabolismo nitrogenado,
promoviendo así un incremento de la pérdida por orina y el ácido úrico. El tercero es la lectina. Las lectinas son glicoproteínas que están presentes tanto en animales como en vertebrados, bacterias o virus, que se caracterizan por ser capaces de unirse a carbohidratos específicos, lo que forman parte de la glicoproteína. Si estos carbohidratos se encuentran en las membranas de los eritrocitos, las lectinas que los reconocen provocan su aglutación, por lo que reciben el nombre de hemaglutinas. Ahora les voy a hablar sobre 3 trastornos principales de la conducta alimentaria. Estas son enfermedades mentales serias, ya que tienen una mortalidad médica y psiquiátrica que puede poner en riesgo la vida en forma muy significativa de las personas. Aquí tenemos la anorexia nerviosa, que tiene el rango de mortalidad más alto que cualquier trastorno psiquiátrico, que más adelante les hablaremos. Voy a empezar a hablar de la bulimia. La bulimia es un trastorno alimentario por el cual una persona tiene episodios regulares de comer gran cantidades de alimentos. En este caso se los denomina atracones, durante los cuales se siente una pérdida de control sobre la comida. La persona utiliza luego diversas formas tales como vomitar, consumir laxantes para evitar el aumento de peso y así que todo lo que comió salga de su organismo. Las causas, pues muchas mujeres y hombres padecen de bulimia. El trastorno es más común en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. La persona generalmente sabe que su patrón de alimentación es normal, pues puede experimentar miedo o culpa con los episodios de atrancones y purgas. Se desconoce la causa exacta de la bulimia. Los factores genéticos, psicológicos, familiares, sociales o culturales pueden influir mucho en este caso, pero la bulimia probablemente se debe a más de un factor social. Los síntomas. En la bulimia pueden presentarse atrancones con frecuencia de varias veces al día durante muchos meses. Se provoca vómitos, ejercicio excesivo, uso de laxantes, anemia o diuréticos, pasar mucho tiempo haciendo ejercicio, consumir repentinamente grandes cantidades de alimentos o comprar grandes cantidades de alimentos que desaparecen de inmediato, ir al baño de manera regular inmediatamente después de las comidas o botar empaques de laxantes, pastillas para adelgazar, eméticos, que son fármacos que causan el vómito. Y bueno, el segundo trastorno es la anorexia nerviosa. Este es un trastorno alimentario que causa que las personas pierdan más peso de lo que se considera saludable para su edad y estatura. Las personas con este trastorno pueden tener un miedo intenso de aumentar de peso, incluso cuando están con peso insuficiente. Es posible que hagan dietas o ejercicio en forma excesiva o que utilicen otros métodos para bajar de peso. Las causas, pues no se reconocen causas exactas, pero se puede decir que estar más que preocupado por prestarle atención al peso y la figura, tener un trastorno de ansiedad de la niñez, tener una imagen negativa de sí mismo, tener problemas alimentarios durante la lactancia, tener ciertas ideas culturales o sociales respecto a la salud y belleza, tratar de ser perfeccionista con nosotros mismos. Los síntomas, pues, por lo general tienen miedo intenso a aumentar de peso o engordar, incluso cuando su peso es insuficiente. Se niega a mantener el peso en lo que se considera normal para su edad y estatura, el 15% o más por debajo del peso normal. Y tienen una imagen corporal que está muy distorsionada, está muy concentrada en el peso corporal o en la figura, y se niega a admitir el peligro de la pérdida de peso. El otro es la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica tratable que aparece cuando existe un exceso de tejido adiposo, es decir, grasa en nuestro cuerpo. Los expertos advierten que en sus efectos más negativos se produce porque actúa como un agente que acentúa y agrava a corto plazo. De forma muy evidente puede causar diabetes, la hipertensión también. Las complicaciones cardiovasculares especialmente se van a la cardiopatía y la isquemia. Las causas pueden influir en los factores socioeconómicos. En algunos países desarrollados la frecuencia de obesidad es más del doble entre las mujeres de nivel socioeconómico bajo que entre los de más alto. El motivo por el cual los factores socioeconómicos tienen una influencia tan poderosa sobre el peso de las mujeres no se entiende por completo, pero se sabe que a medida que se controla la obesidad aumentan
incrementos de nivel social. Las mujeres que pertenecen a grupos de niveles socioeconómicos más altos tienen más tiempo y recursos para hacer dietas y ejercicios, las otras no. Los factores psicológicos que durante un tiempo fueron considerados como una importante causa de la obesidad se consideran actualmente como una reacción a los fuertes prejuicios. Uno de los tipos de trastornos emocionales, como la imagen negativa del cuerpo, es un problema grave para muchas mujeres jóvenes obesas. Esto conduce a una inseguridad extrema y malestar en ciertas situaciones sociales. Los síntomas puede ser la acumulación del exceso de grasa debajo del diafragma y en la pared torácica, puede ejercer presión en los pulmones provocando dificultad para respirar y ahogos. La dificultad en la respiración puede interferir gravemente en el sueño provocando la parada momentánea de la respiración. La obesidad puede causar varios problemas ortopédicos, incluyendo dolor en la zona inferior de la espalda y agravamiento de la artrosis. Los trastornos cutáneos son también frecuentes, dado que las personas obesas tienen una superficie corporal escasa con relación a su peso y no pueden eliminar el calor del cuerpo de forma eficiente, por lo que sudan más que las personas delgadas. Bueno, se ha hecho un experimento para poder comprobar todo lo mencionado anteriormente. En este caso, mi grupo hizo un experimento de la lechuga que les presentaré ahora. Hola con todos. A continuación vamos a presentarles el experimento de la lechuga. El objetivo de este experimento es observar el comportamiento de la lechuga ante diferentes soluciones, la solución isotónica, la hipertónica y la hipotónica, simulando qué le pasaría a nuestro cuerpo si nos exponemos a dichas soluciones. En la primera solución, que fue la hipertónica, según Carson, dice que si el líquido intersticial pierde agua, el agua será expulsada en la célula y se vuelve más concentrada. En la segunda solución, que será la hipotónica, según Carson, nos afirma que si el líquido intersticial gana agua, el agua penetra en la célula y se vuelve más diluido. En la tercera solución, que contiene agua, se explica lo que es una solución isotónica. Son igual dentro y fuera de una célula, alcanzando un equilibrio. Ya, los materiales que utilizaremos para este experimento serán 3 recipientes, agua destilada, sal y las lechugas. Para la solución isotónica lo que vamos a necesitar es agua y una lechuga. Y introducimos la lechuga en el agua y dejamos reposar por 30 minutos. Para la hipertónica es el mismo proceso pero con agua destilada. Entonces rociamos el agua destilada en el recipiente y le dejamos reposar alrededor de 30 minutos igual con la lechuga. Para la última solución, la hipotónica, mezclamos agua con sal y de igual manera dejamos reposar la lechuga por 30 minutos. Los resultados de la solución isotónica, que mezclamos con agua, son casi los mismos. La contextura de la lechuga se permaneció igual. En la solución hipertónica, las células se quedan adentro de la lechuga, por lo tanto la contextura cambia y se ve que se hace un poquito más dura. Ya, en la solución hipotónica, como podemos ver, las células se exteriorizaron y se volvió más diluida. Se ve que perdió toda su consistencia y ahora gracias por ver este video. Bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que les sirva de mucho. Gracias. Hasta pronto.